El dinero es el fruto del trabajo arduo y la disciplina. No es un fin en sí mismo, sino una herramienta para construir un legado duradero. Nunca te obsesiones con la riqueza personal. Enfócate en la eficiencia, la innovación y la creación de un sistema que beneficiará a todos. El dinero es como una semilla. Si la plantas y la cuidas, puede crecer y multiplicarse. En los negocios, el dinero es esencial para invertir en nuevas tecnologías, expandir todas tus operaciones y crear empleo. Pero si te concentras únicamente en la acumulación de riquezas, descuidarás las oportunidades de crecimiento y bienestar de tus empleados. El dinero es un poder. Como cualquier otro poder, puede usarse para el bien o para el mal. Depende de ti cómo lo uses. Puedes usarlo para construir un imperio que transforme la industria, o puedes usarlo para explotar a los demás y enriquecerte a sus costas. La elección es tuya. En resumen, el dinero es responsabilidad. Úsalo con sabiduría y prudencia, invirtiendo en el futuro y creando un mundo mejor para las generaciones venideras. Así que, bienvenido a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Bienvenidos a otro nuevo capítulo, ya se puede decir un nuevo capítulo. Sí, ahora sí. De este espacio que hace poquito creamos, llamado El Origen Podcast. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Excelente, Luis. Vamos a seguir con el tema de Miguel. Ya tenemos la confianza, Luis, como para que venga el gocho. Yo creo, Miguel, que hay que comenzar agradeciendo la interacción, la reacción que tuvo la gente con nuestro primer capítulo, ¿no? Sí, bastante. Hay que hablar del tema de que no me esperaba tampoco la aceptación tan rápida. Exacto. El crecimiento, las vistas. Obviamente también no soy muy de redes. Últimamente es cuando me estoy como que familiarizando un poco más con las redes, con el tema de las redes sociales. Pero la verdad nunca he sido como que un fiel seguidor de redes o de tener mucho contacto en redes. Los que me conocen saben. Y que últimamente, sí he tenido como un cambio, pero es para justamente como irme familiarizando un poco más, ya que estamos Pero estuvo muy bien. La gente que se suscribió, sigue haciéndolo. Sí. O sea, y los que nos están comentando también, muchas gracias por sus comentarios. Exacto. Sigan comentando. Igualmente, después podemos desarrollar esos otros temas. En el mismo chat podemos ir desarrollando también los temas e ir explicando un poco más con respecto a cualquier duda que tengan. Y recuerden también ponernos allí sugerencias de temas para que también lo hagamos como un tema de la comunidad que va creciendo, del Origen Podcast, nosotros vayamos cumpliéndole sus expectativas con respecto a esos temas. Un tema importantísimo que hubo personas que nos estuvieron diciendo, dándonos algunas orientaciones, sugerencias, como tú dices. Es un tema importante, es un tema que me llamó la atención cuando empezamos a investigarlo, referente a lo que todos manejamos. Todos tenemos eso. Aunque algunos poquitos como nosotros y otros manejan mucho. Muchísimo. Como lo es el dinero. El tema de hoy que traemos a la mesa es hablar un poco sobre esta figura mundial, o sea, que mueve literalmente el mundo, donde, nos llamó la atención y vamos a discutirlo, vamos a investigar, y lo que investigamos fue algo impresionante, ¿no, Ocho? Sí, es un tema bastante importante años, y trasciende mucho tiempo atrás, hasta las generaciones antes de Cristo, para que nosotros vayamos poniendo en contexto cómo es desde ese entonces de que se acuñó la primera moneda hasta nuestros días, de cómo viene siendo la transformación del dinero hasta hoy día, pues. Sí. Entonces, una de las cosas que yo cuando me estuve indagando y investigando. Por ejemplo, Miguel, una pregunta. ¿Cuál fue tu primer sueldo? ¿Cuál fue tu primer sueldo? Sí. ¿Y qué hiciste con ese dinero? Corría el año de... No, hace años. Sí. No, eso fue cuando yo empecé a trabajar recién graduado. Todavía en pasantías. Okay. Estaba yo haciendo pasantías. Me había venido a vivir a la ciudad de Maracay. Y estaba allí trabajando con una empresa. En esa empresa fue donde por primera vez
veo lo que es una adquisición de un salario por primera vez, totalmente desconocido para mí. Jamás, bueno, en San Cristóbal hay mucho tema en el tema familiar. Es como que muy presto a que usted estudie primero y luego es que se va hacia el ámbito laboral, no como en el centro del país, que muchas de mis amistades me doy cuenta que ellos ya tuvieron como ese tema, ese contacto con el dinero mucho antes. Trabajaban, estudiaban. Totalmente. En cambio allá en San Cristóbal es un tema como más de tienes que estudiar y luego es que puedes llegar a tener como que una adquisición de un salario o algo, pues. Cuando esa primera vez, bueno, era obviamente mi primer sueldo. Recuerdo que me fui de una vez a comprarme una... ¿Y de fiesta? No. Bueno, sí, me fui de rumba, pero antes fui a mi responsabilidad. Comprarme una laptop, porque la necesitaba para mis temas de AutoCAD y renderizado y tal. Y para empezar yo también tener como que mis trabajos por fuera, yo mismo y tal. Claro. A pesar de que estaba en una empresa. Ir independizándote. Sí, exactamente. Porque el dinero es independización. Totalmente. Sí, el dinero es independencia, el dinero es... Independencia, creé una palabra, sí. Independización. Acabas de crear una palabra. Yo lo estoy anotando para... Independización del dinero. No, sí, es un tema con respecto a que hay que tener una madurez. Uno no tiene una madurez financiera. De hecho, uno en el tema de los pensum con respecto tanto en la carrera profesional ya como en el bachillerato o en la primaria, nunca te hablaron del dinero. Entonces, para mí, como tal, era un desconocido total de qué era el dinero. Y obviamente hay una inmadurez monetaria, financiera, económica. Y nada, pues a los golpes que uno va aprendiendo qué significado tiene y el valor que tiene real. Sí, bueno, no me lo preguntaste, pero mi experiencia. Y es cierto lo que tú dices con referente a lo que uno siente cuando... Y ojo, es lo que debería ser la responsabilidad que tú tienes cuando empiezas a generar dinero. Como que la primera inversión tiene que ser en ti, en tu formación académica, o si ya estás trabajando en reforzar esa parte, ¿no? Por ejemplo, cuando yo también, cuando mi primer sueldo, o no primer sueldo, porque yo cuando me gradúo, yo empiezo a hacer trámites. Trámites legales, ayudar a matar tus tigritos ahí. A matar tigritos, hermano, por ahí. Redacción de documentos y todo eso. Eso no es como un sueldo. Sí, claro. Claro, pero ya por lo menos tienes estaba percibiendo, compadre. Se estaba viendo que son las tostadas. Porque estábamos, ya no aguanto más. Claro, pero tienes una... percibir algo y ya empiezas tú a saber, ¿ahora qué hago con esto? Ya tú empiezas a ver, claro, porque cuando uno estudia, tu esfuerzo lo ve a través de tus calificaciones. Exactamente. Y pasar las materias y todo eso. En este caso, ya yo veía mi esfuerzo materializado en dinero. Y lo primero que hice fue hacer mercado, hermano. Muy buena inversión, muy buena inversión. Y entonces, bueno, porque es lo que tú dices, es lo que llega un momento donde tú dices, bueno, tengo que empezar a ayudar a mi casa, todo eso, a invertir en uno. Porque el dinero es eso, el dinero te da esa seguridad, ¿no? Totalmente. Muchas personas se vuelven que dicen, no, que la adicción al dinero, que no sé qué, pero es que lo que mueve el mundo, o sea, lo que tú al final de cuentas tienes que mantener un control. Por ejemplo, nosotros en la investigación que yo estaba haciendo, una de las primeras figuras, y me llamó mucha atención, las figuras del dinero, era lo que dicen coloquialmente, era un chisme. ¿Por qué? La gente pagaba, es decir, tú tenías conocimiento de ser cazador, de que sabías que... algún oficio. Exactamente. Eso ese era mi pago. Exacto. O sea, yo te pagaba con esta persona que sabe hacer esto, con esta información. Claro, es que de ahí nace, ¿verdad? Nace el dinero como tal, tangible, nace de una necesidad. Claro. Tiene una necesidad, ¿cuál? Una necesidad en la que un intercambio para bienes y servicios y pagos de bienes y servicios. Pero el tema era cómo podía usted en ese momento tasar cuánto costaba lo que usted hacía más lo que el otro le ofrecía por intercambio. Para el trueque había una dificultad. Surge esta figura del trueque. Exacto. Surge la figura del trueque, que es como de donde se motiva para hacer el dinero. Surge la expectativa del trueque, pero la expectativa del trueque tenía algo muy inexacto, que era, ¿cómo yo hago
para que la otra persona tenga la necesidad de lo que yo tengo para poderle cambiar bienes y servicios, o que ella me pueda cambiar bienes y servicios para yo adquirir tal cosa. Entonces se decía, ¿cómo se puede tener una figura en la que yo pueda intercambiar bienes y servicios tasado por algo que realmente esté previsto, medido y que sea como que más exacto? Pues. Exactamente. Entonces, bueno, se habla que la primera moneda acuñada que se acuñó en la antes, eso que estamos hablando de antes de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de años 600 al 650 antes de Cristo, en el que se habla donde se acuña la primera moneda. Esto es si estamos ubicados hoy día, lo que actualmente se conoce como Turquía, en ese momento se conocía como el reino de Lidia. El reino de Lidia estaba, como así decirlo, bajo el mando del rey Creso. El rey Creso genera y acuña la primera moneda, que eran monedas de oro y de plata, y este primer símbolo que aparece en una moneda, que eso también como dato curioso, es un león, que era el escudo de lo que era el reino del rey Creso en Lidia en ese momento. Y claro, y vemos ese desarrollo de, bueno, el tema de la esclavitud también esas eran transacciones. Exactamente. Lo que hoy conocemos como transacciones, así se manejaba anteriormente con personas. Después viene el tema, incluso hay un punto donde el tema de las criptomonedas también surge esa figura a través de conchas marinas del valor. Del valor que puede Lo que hoy vemos una moneda, tú le inviertes y el tiempo. Claro, pero fíjate que era tan lo que la confianza podía llegar a generar algo, un valor sugerido dentro de una concha, que realmente pues una concha marina no tiene un valor específico. ¿Quién sabía? O sea, era en esos tiempos, estamos hablando años y años atrás, ¿cómo tú le dabas el valor a una concha marina? Claro, porque se estaba buscando de manera rudimentaria ver cómo se monetizaba de alguna manera algo, cómo se generaba una figura de dinero. Entonces, bueno, seguimos hablando con respecto al tema del surgimiento de la primera moneda que se hace en Turquía entre el 650 y 600 antes de Cristo. Entonces, después empieza como que a haber esa necesidad de ir buscando cómo se hacía para tener otras monedas. Empieza China a generar también monedas. China empezó a acuñar monedas de bronce. Cuando China empieza a acuñar monedas de bronce, China también era un tema de que obviamente era muy difícil. Imagínate antes de la moneda. Claro. Antes de la moneda, para generar un trueque o un intercambio, había limitaciones con respecto al aspecto geográfico, porque yo no podía hacer negocios o llevarme tantos bienes de un sitio a otro o por muchos kilómetros para yo hacerlo intercambio por otra persona para bienes y servicios. ¿Qué pasa? Esto configura por completo todo el tema de la mercancía y configura todo el tema del comercio, al punto de que se tiene la facilidad de llevarse unas monedas en el bolsillo, en la ropa, en el bolso, para una mayor facilidad del intercambio comercial. Y también los chinos empiezan a generar un tema de que la moneda estuviese acuñada, pero con un centro, con una figura concéntrica hueca. Y esa figura concéntrica hueca lo que hacía era facilitar también la manera de trasladarlo. Entonces era como el monedero. Como un monedero. Exactamente. Entonces se metían por ese agujero, metían puede ser un pabilo, un hilo, una tela fina, para poder tener amarrado todas esas monedas y llevarlas allí como una billetera, pues. Posterior a eso también daba como seguridad, o sea, tener que no se te perdiera. ¿no? Y que no, pues. Imagínate la seguridad de poder tener al alcance de la mano, con la facilidad de una vez hacer intercambios de bienes y servicios, alguna compra, alguna transacción, cómo se podía manejar el tema también de lo que venía siendo en su momento la ruta de la seda, muy conocida, donde todo ese poco de mercaderes hacían intercambios comerciales y ya se empezaron a hacer los primeros intercambios internacionales. O sea, se puede decir que ya empezaron a tasar, esto cuesta tantas monedas de plata, esto cuesta tantas monedas de oro. Se puede decir que podemos hablar de la rudimentaria primera bolsa de valores en su momento, que cómo crecía en ese punto.
a luego que hay una transformación de todo esto y pasando por el tema de que China siempre, bueno, en la vanguardia en todo el tema de cómo viene siendo el comercio y el desarrollo del mismo, porque obviamente ellos eran uno de los primeros que generaban suministro a toda esta ruta de la seda. Necesitaban generar también otras formas de cambio distintas a lo que eran este tema de las monedas. Y nace el papel moneda. El papel moneda se habla de que... ¿Viene de China? Viene de China. Okay. El papel moneda viene de China. Los chinos en la primera dinastía Tang, estamos hablando del 618 al 917 después de Cristo, empiezan a implementar el tema del papel moneda. Pero el papel moneda estaba sustentado en el intercambio por metales preciosos. Entonces, tú intercambiabas oro, plata, bronce, por el peso del mismo con unos vales que entregaban, pero no estaban certificados por un gobierno, por un estatuto como que rigiera el tema político, sino que era individual. Ellos agarraban esto y lo intercambiaban por vales. Estos vales, a su vez, ya tenían un valor monetario por intercambio por bienes y servicios. ¿Qué pasa? Que obviamente en todo este intercambio empieza a desarrollarse el tema de cómo estandarizar o cómo regirlo por algo más fijo. Entonces empiezan a crecer nuevas modalidades de cómo hacer papel moneda. Y viene la segunda dinastía, que es la dinastía Sun, en el siglo XI. Entonces, en el siglo XI ya empieza a entrar la parte del control por parte del gobierno. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque también el gobierno estaba viendo... Es como un control social que se tenía. Porque hay algo que yo también estaba viendo, que el dinero era como una herramienta en aquel tiempo de control social para hacerle seguimiento a las grandes élites, a las transacciones. Más allá de eso, yo creo que fue que también se descubre el hecho de poder usted hacer publicidad o propaganda, lo que conocemos como publicidad o propaganda, por medio del dinero. Entonces usted puede llegar a generar una expresión o un arraigo por algún sector cultural, popular, de próceres, por el medio del dinero. Claro. Porque usted imprimía símbolos, héroes, reyes, monarcas, imprimía todo allí y allí ya quedaba reflejado y era obviamente un lenguaje que quedaba impreso en su memoria. Claro. Entonces esto lo empezaron a ver de otra forma. También obviamente para el tema del cobro de impuestos se veía mucho más facilitado el tema de poder tener ese cobro en papel moneda que con el tema de las monedas, porque las monedas obviamente sí tenían un valor, porque estaban acuñadas en temas de metales preciosos, como lo era la plata, el oro. Entonces era como que tener mayor resguardo y resguardarle el oro y la plata de cierta forma. Exacto. Y en algunos puntos donde, bueno, podemos hablar después de cómo nacen los bancos. Eso es otro programa. Otro programa pendiente. Exacto. Pero no es sino hasta la dinastía Yuan. Inclusive así se llama hoy en día la moneda de ellos. El yuan. El yuan. Exactamente. Entonces, que el yuan... Dato curioso. Desde el yuan, en la época de 1217 a 1368, se hace ya una moneda única de curso legal en todo el país. Entonces, podemos hablar de que aquí donde viene lo que denominamos hoy día y las transacciones y lo que denominamos hoy día o el valor que le damos hoy día al dinero, que es fiduciaria. Fiduciaria es el término con referente a lo que se tiene que ver con el valor o la confianza que usted tiene en el dinero emitido por ciertos gobiernos. Entonces, ya usted tiene un valor de confianza, no tiene que hacer transacciones con respecto a entregar un metal para hacer intercambio por ese billete, sino que usted, el valor que emite y la confianza o la estabilidad que emite ese país en base a esa moneda local es el valor que usted tiene dentro de su propio billete. Así ya billete. eso como que abre cancha a que todos manejen con facilidad el billete, el dinero como tal, el físico encima, porque está ese mecanismo que le brinda el Estado a la persona
para decir, mire, usted tiene esto y eso vale tanto aquí y en cualquier parte del territorio. Así mismo. Pero todavía estamos hablando de 3 dinastías que utilizaron el tema del papel moneda y aún todavía en el otro hemisferio, en el hemisferio occidental, no se tiene conocimiento sobre el papel moneda. Pero más allá del tema del conocimiento, nació una figura súper importante para los que conocen el tema de la mercadería, los comercios internacionales, el tema de mercancía, de transporte, como lo fue Marco Polo. Marco Polo, un gran mercader veneciano, un gran personaje, un gran mercader veneciano, el cual es, por así llamarlo, extraditado hacia Asia. Okay. Se implanta en China y en China él empieza a conocer toda esta cultura, toma la confianza de los monarcas como tal, y él empieza a ver cómo es el manejo del papel moneda y el intercambio donde ya la moneda acuñada está dejándose de lado y se le tiene confianza a un papel. Para él eso es una impresión. Claro. Porque él decía, ¿cómo le puedo yo emitir o sugerir un precio, un valor a este pedazo de papel? Bueno, que en ese momento ni siquiera era papel. Eran cortezas vegetales, de árbol, tela, cuero, tela, cortezas de árboles. Entonces, él decía, ¿cómo le puedo yo imprimir valor o cómo le hago entender? Porque él ya estaba metido allí como gran mercader, estaba viendo la visión que él tenía súper amplia del comercio. Él ya lo estaba percibiendo, pero ¿cómo le hago entender yo a Occidente que ya no tiene que acuñar monedas, sino que tiene que transformar a este nuevo sistema que es el sistema de papel moneda? Entonces es súper difícil. Yo no me imagino en ese momento lo que hoy día nosotros hemos tenido choque con el tema de las criptomonedas. Claro. Porque no lo vemos como tangible. Entonces en ese momento yo creo que ese fue como el surgimiento de las cripto en ese momento. Para ellos. Y poderle hacer entender, Marco Polo fue una figura súper importante al punto de que sus escritos y todo el tema que él basaba en sus relatos, que se los pasaba a Europa, él llegó a influenciar a que Europa hiciese y pensara en la misma idea, en el mismo sistema de hacer papel moneda como China. Porque todavía en Europa estaban con el tema de el oro, la plata y todo eso. Totalmente. Entonces es cuando en Suecia, en el siglo XVII, 1668, se empiezan a imprimir el primer papel moneda en Suecia. Y en Inglaterra, a su vez, también se empieza a hacer, pero a su vez se hace en paralelo con el mercado de los orfebres. Entonces, el mercado de los orfebres eran los primeros banqueros, que son los que sientan las bases de los bancos y del Banco de Inglaterra. Cuando surge por primera vez el Banco de Inglaterra, es el Banco de los Orfebres. ¿Por qué? Porque los orfebres que trabajaban obviamente con todo este tema de los metales. ¿Y eso lo llevó Marco Polo? Esa ideología, ese pensamiento. Totalmente. Todo el tema de que lo que hacían los chinos mucho antes, los asiáticos, de transformar, de almacenar y transformar y fundir el oro, la plata o el bronce y convertirla en billete. En lo que hoy conocemos como ¿La moneda? No, ¿cómo que se llama? Se me olvidó. ¿Un cheque? No, el lingote. Adivinen ustedes. En un lingote. Un lingote de oro. Lo que hoy conocemos como un lingote, ellos lo fundían, generaban la reserva en el metal que usted estaba entregando y le entregaban a usted el papel moneda. Y de ahí surge ya el papel moneda por primera vez en Occidente. Imagínate, estamos hablando de que el año 618 a 1917 después de Cristo y hasta ahora en el siglo XVII, en el 1600, es que viene Europa a entender que tiene que hacer el cambio hacia papel moneda. Entonces, de ahí sí se empieza a implementar el papel moneda, pero bueno, surgen todo con sus problemas. Pero imagínense cómo tuvo que haber sido el cambio en el que usted, en esa misma ruta de la seda, empezar a hacer ese intercambio comercial donde usted llevaba billetes, más monedas, más metales, más... Entonces, se empezó a hacer ese primer intercambio comercial o esas primeras transferencias donde usted podía transferir y pagar algo en billetes que se lo podían también
entregar el vuelto en monedas, pero también se lo podían entregar en metales preciosos. Entonces empieza a ver toda esa transformación del dinero en toda esa ruta comercial. Si te pones a ver lo que... Y saber en cuánto estaba tasado al día cada cosa. Exactamente. Porque es interesante porque si te pones a ver, Marco Polo hizo una transacción financiera porque llevó una idea totalmente comercial, para decirlo así, financiera, a otro continente que se empezó a estudiar y se aplicó. Exactamente. O sea, pudimos hablar que también fue una transacción, a pesar de que no fue algo monetario en físico, pero fue la idea de cambiar la economía de un continente completo. Y cambiarlo porque yo como los europeos tenían el conocimiento y todo era del oro y las piedras preciosas y los metales valiosos, cuando tú haces un cambio drástico, o sea, cambiaste la economía de un continente totalmente, pero a favor, obviamente, a favor, porque es el desarrollo que estamos viendo hoy en día. Sí. Incluso el tema de la valorización que se le da al dinero, ¿no? O sea, que agarra un poco más de valor el billete, o sea, mientras más se utiliza, más se expande. Claro, obviamente, pudieron haber pasado años de que todo el mundo tuviese ese billete, o sea, ese billete, para decirlo así, ese poder adquisitivo, ¿no? Porque no tuvo que ser nada fácil. No, porque es que yo imagino también el poco nivel educativo que podía llegar a existir. Exactamente. El poco manejo por parte de las personas, de manera que era un tema, la gente vivía la gran parte, si no por decir el 80%, hasta más, de manera rural, y vivían del campo. Mucha gente no sabe ni leer, la ni confianza de tener eso, o sea, la mayor confianza que tenía que tenerse. De yo que tengo mi oro y mi plata, poder dárselo a una persona para que me dé un pedazo de madera. Sí, fíjate que aquí un poco pensando, o en cierta manera filosofando, en cuanto a ese tema de la experiencia o de el no conocimiento, usted no sabe el valor que usted estaba entregando, porque yo creo que nosotros con el conocimiento de hoy día, nos dice alguien, yo vengo acá a cambiarle esto por esto, que usted sabe que esto que tengo aquí en el poder a mi mano tiene mayor valor de lo que usted me está dando y yo tengo que generar una confianza con eso, es más difícil por el nivel de conocimiento que podemos tener ahorita, el nivel educativo, el nivel como nosotros ya nos hemos desarrollado como civilización, pero imagínate para ese entonces. Claro. Entonces, ¿y cómo darle el valor? O sea, y una parte y un reto para ese entonces, ¿cómo yo le doy valor a un lápiz? O sea, por ejemplo, obviamente esto no existía en ese entonces, a un lápiz, a un servicio, a un objeto, ¿cómo yo le doy el valor? ¿Cómo le tazo un valor? Y la confianza, porque una de las cosas que el dinero se caracteriza es que sustituye en un momento también la confianza de una persona. ¿En qué pasa? ¿En qué sentido? Para explicarme mejor. Es decir, yo creer que lo que el gocho me está vendiendo vale eso, vale totalmente. Esa transacción, ¿me entiendes? Y yo mantenerla como tal. O sea, es un proceso también mental que en ese entonces tuvieron que poner las personas de que, mira, vamos a ponernos todos de acuerdo a creer en nosotros. Exactamente. Para que esto se dé. Pues. Para yo saber, o sea, es como que hicieron una tabla Excel. Exacto. Es decir, la comida vale tanto, el pan así vale tanto, los granos valen tanto, o sea, la carne vale tanto. Una vaca vale tanto, un toro vale tanto. Exactamente. Cómo tú le das valor y la persona que yo tengo mi vaca, por ejemplo. Epa, tú le das el valor a eso, pero yo creo que vale más. No, hasta ese punto, porque es una cuestión que en ese tiempo fue un gran reto porque no solamente es llevar el dinero. Es como yo sé que lo que yo estoy pagando es eso que me estás diciendo. Sí. Es súper complejo y súper interesante de ver cómo surgió. Y por eso yo creo que también el proceso de que, imagínate, pasó por 3 dinastías y hasta la tercera dinastía es que llegó a influir tanto en Europa a que todo el mundo traspasó o se interpoló a esa otra manera, otra forma de hacer comercio. Pues. Y además, las consecuencias. Porque no todo tuvo que haber sido color de rosa. No, totalmente. Se habla que el dinero en su desarrollo implementó nuevas formas de desigualdad. ¿En qué sentido? Los que podían adquirir mayor dinero y los que no podían adquirir mayor dinero. O sea, se creó una forma de poder tú saber en qué estatus está. O sea, ahí empezó a crecer mucho más. Porque a final de cuentas, a todos estaban
en momentos rurales de campo, pero ya va, el que tenía 3 vacas estaba por encima que tenía una. Sí, se empezó a diferenciar ya como que las clases sociales. Exactamente, que eso llevó a un catalizador de la desigualdad, a saber en qué estatus estoy yo, a dónde voy, a dónde no quiero ir, porque por ejemplo, yo que estoy en una familia adinerada, porque es del campo, tienen ganado, y hablo de eso porque eso es lo que se manejaba antes, la agricultura. Sí. Ahí se veían las personas que tenían mayor, bueno, obviamente las que formaban parte de esos gobiernos en aquel entonces. Pero eso también trajo el desarrollo, las cosas negativas que se tienen que tocar, que hoy en día seguimos viendo, de la desigualdad a nivel mundial, obviamente, pero que a final de cuentas, bueno, es como decirte los daños colaterales, o sea, para hacer eso, bueno, tiene eso y creo que se ha desarrollado más ideas para generar más dinero que para poder llevar más dinero a zonas donde no las hay, ¿no? Sí, totalmente. Siempre vamos a ver el tema de cómo poder generar grandes riquezas y no cómo poder entregar igualdad o entregar formas de desarrollo para temas de áreas menos desfavorecidas. Y que ha sido el dinero una comunicación, o sea, un lenguaje universal para todo el mundo, o sea, sí, que une fronteras. El dinero hoy tú vas y lo cambias y ya puedes comprar con el valor que tú tienes, comprar lo que quieres comprar aquí en este país, comprarlo en otro vecino, y eso es lo que ha comunicado a las personas, o sea, lo que también un lenguaje universal, como dije al principio, y eso se ha convertido en el dinero obviamente en todas partes, físico, digital, invertido en un objeto, etcétera. Pero que eso, a final de cuentas, el dinero hoy en día, como lo dije al principio también, mueve el mundo, ¿no? Sí, totalmente. Mueve el mundo. Y hay que verlo desde ese punto de vista también, que en todas partes, o sea, como lenguaje de lo que inclusive tú puedes valorizar o revalorizar tus cosas, porque aquí en este país esto vale algo y en otro vale otro. O sea, también hay ciertas partes donde el valor de su dinero tiene mayor, valga la redundancia, mayor valor que en otros lados, ¿no? Sí, debe ser tasado distinto, pues. Exacto. Tasa a su valor y a su estándar, pues. O en base también a las necesidades o las bondades que pueda tener cualquier otro país en base a cualquier otra función que tenga. No sé, que también podemos hablar, bueno, ya hoy la evolución del dinero. Sí, claro. Bueno, ya obviamente después pasamos a todo el tema de lo que fue tarjetas de crédito, tarjetas de débito, el tema de la ¿Cuál habrá sido el primer pago móvil? Bancaria. Sí. ¿Cuál habrá sido el primer pago móvil? El tema de las transferencias bancarias, el pago móvil y las criptomonedas. Sí, claro. Con respecto a este tema, yo escuché por primera vez sobre las criptomonedas como en el 2010. Obviamente de personas que yo pensé que me estaban hablando. Yo imagino que en ese momento eran los Marco Polo. Exacto. Como y tú el europeo. Y yo el europeo que estaba. Y que estaba hablándome a mí en chino. En chino, justamente. Y entonces, para uno, se vuelve uno incrédulo. Claro. En esas formas nuevas de crecimiento del dinero, al punto de que uno no termina creyendo del todo. Uno siempre tiene como cierto recelo. Uno dice, no, sí, que las criptomonedas, que los criptoactivos, pero uno sí tiene su recelo todavía. Yo creo que esto va a ser un nivel potenciador más o un catalizador es las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, que son las que realmente ya van a tener el lenguaje, nacen con este lenguaje y que no van a tener esa transición que nosotros estamos viviendo entre lo analógico a lo digital, claro, como lo hablamos en el pasado podcast. Pero es que de igual forma hay incredulidad. Esto no es una palabra nuestra, existe. La incredulidad. Esta no la inventó. Del tema de lo que dice las criptomonedas, que es un dinero. Por allí había visto una historia de creo que era un estadounidense que se consiguió un pendrive en la calle. Sí. Lo agarró y bueno, y cuando fue a ponerlo a su computadora, una criptomoneda de $7 millones. Entonces, es lo que digo, o sea, obviamente existen esas historias, pero también existe la historia de las personas que no le fueron muy bien. Sí, claro. Pero muchas de esas cosas es porque muchos queremos tener el en físico. O sea, no hay nada más seguro que tenerlo en físico, pues, ¿me entiendes? Sí.
Porque, bueno, así se ha criado todo el mundo. A pesar de hoy día, cuando tú hablas o le dices a alguien, mira, esto vale tanto, y uno para el nivel de regatear, lo que le denominamos regateo, uno le dice, ok, te lo voy a comprar, le pone un go menos, pero te lo doy en cash, en efectivo. Entonces, obviamente, el dinero en efectivo suena como más seguridad, tangible, mayor seguridad. Guardado, ¿me entiendes? Así mismo, o como lo tengo ya, ¿me entiendes? Ya existe. Queremos ser, ya para allá. Así mismo, sí. ¿Me entiendes? Totalmente. Y eso es así, o sea, y eso creo que va a seguir existiendo toda la vida. Una pregunta, Luis. ¿Usted cree que, ustedes creerían que el papel moneda o las monedas en algunos países que utilizan todavía la moneda, como ejemplo en Colombia, que utilizan bastante las monedas, sí, claro. ¿Cree usted que en el futuro esto tienda a extinguirse? O sea, que no existir el tema de la moneda tangible. Puede que no se elimine, pero sí se deje de usar con frecuencia. Ahorita las transacciones digitales tienen mayor seguridad, mayor exactitud. Claro, ¿qué es lo que puede dificultar? Es hasta qué cierto punto de la sociedad, lo que hablamos, el tema de la desigualdad. Sí. Puede tener acceso a llevar tu dinero de manera digital. Pero fíjate que China, como siempre volvemos otra vez a China, estamos hablando desde la era del 600, de los años 600 después de Cristo, y todavía hoy China a la vanguardia con respecto al tema de lo que es la transformación del dinero. Claro. Porque en China no existe ningún Por ejemplo, ¿usted ha visto un chino quebrar nunca? Ningún tipo de tema de pago en efectivo. Todo se paga en base a un código, a un código QR en el que tú pasas y lo tienes desde el celular, ni siquiera es una tarjeta, no es un plástico, o con el sistema biométrico. Exactamente. Entonces, en base a la lectura el lenguaje biométrico de la conformación del rostro, ya usted pasa el rostro y le hace el cobro. Porque todo se basa en la seguridad financiera. ¿En qué sentido? En si yo tengo seguridad de que, mira, lo tengo digital, pero nadie me lo va a hackear, me lo va a quitar, me lo va a robar. Sí. Creo que a mayor seguridad, mayor utilización de eso. Se utiliza mucho más. Entonces, claro, como te dije, hay lugares en el mundo donde no llega tanto la tecnología para eso. Sí. Pero hay otros lugares donde ya está súper avanzado. Sí. Donde ya inclusive todo es una tarjeta de crédito, que ya no es darle tu código, sino pasarle y listo. ¿Me entiendes? Pero yo creo que todo es una evolución. No, yo creo que nunca, desde mi punto de vista, vamos a llegar al tope del desarrollo de las transacciones y el desarrollo del dinero. Creo que siempre va a salir algo. Siempre va a haber porque cuando veíamos que ya el dinero, el tema, salió lo de la criptomoneda, que es inversión. Bueno, vamos. Salió ahora otro mecanismo de transacción que es a través del QR. O sea, siempre va a haber innovación para poder hacer transacciones financieras con mayor seguridad, mayor rapidez, y el tema de ya no tener eso depositado en físico, sino tenerlo todo a la mano de un teléfono o algo digital que te pueda hacer el pago. Bueno, yo sí soy de la idea de que el dinero se va a eliminar. Que el dinero se va a eliminar. Vamos a llegar a un punto en el que el dinero no va a existir de manera tangible y todo va a ser manejado de manera digital. Bueno, se lo dejamos a ustedes a ver qué piensan. ¿Qué nos dicen ustedes? Opinen en los comentarios. Nos dicen qué les pareció este nuevo espacio. El tema un tema de lo que no tenemos mucho. Quisiéramos tener mucho. Sí. Pero que creo que fue un tema muy interesante, porque es de la actualidad, de saber de dónde viene lo que nosotros hoy manejamos en físico. Bueno, tu punto de vista de que en los próximos años puede ser que se elimine. Yo llamaría a transformar, cómo se va transformando el dinero. Se está haciendo más digital, más transacciones financieras a través de un teléfono. Pero bueno, eso al final de cuentas nosotros, como le dijimos al principio, prendemos la chispa para que ustedes puedan dar su opinión, nos dejan sus opiniones, qué les parece. Y bueno, nada, creo que fue una buena conversación. Sí, totalmente. Miguel. Ya sabemos de dónde viene el dinero y bueno, a cuidarlo. Porque... Sí, yo estoy buscando todavía. yo lo estoy buscando por ahí, echo un ojito y vaya. Pero nada, gracias a todos por nuevamente ver nuestro canal, nuestro nuevo episodio. Suscríbanse, comenten, compartan a sus contactos
para que podamos llegarle a más personas y bueno, al que le interese pueda disfrutar este espacio. Así mismo, muchísimas gracias. Hasta luego.